Hoy vamos a hablar de tecnología, de salud y de emprendimiento. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde nos escuches, el uso horario o el país que nos escuches. Estamos aquí en nuestro podcast. Hoy nos desplazamos virtualmente a Bilbao. Vamos a hablar con un empresario, con un profesional, excelente comunicador que sabe mucho de lo que habla y lo habla muy bien. Y sobre todo le vamos a preguntar sobre temas que muchos emprendedores, sobre todo los seniors, tenemos como tabú a la hora de plantearnos un emprendimiento y que para él son totalmente normales y del día a día. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal? Muchas gracias por participar de nuestro podcast, por dedicarnos este ratito. Para que la gente te conozca, cuéntanos quién es Juan Carlos Santamaría. Pues mira, si tuviera que definirlo en muy poquitas palabras y hablando en confianza contigo y con tus oyentes, te diría, soy un animal social, alguien que le gusta relacionarse, que se mueve bien en diferentes entornos sociales y que luego pues, me he redactado en la última década moverme en entornos digitales. Y que al final, bueno, pues mi última década está centrada en trabajos de desarrollo de negocio y los últimos años como director de comunicación en Init Health, que es la plataforma de salud y bienestar desarrollada por Grupo Init. Tú estás vinculado a una empresa tecnológica que desarrolla tecnología para la salud. ¿Qué oportunidades brinda ese sector para un emprendedor senior que quisiera en este momento plantearse un emprendimiento? Pues hombre, quizás sea por endogamia nuestra, porque estamos siempre centrados en temas de salud, bienestar y estoy de empresa tecnológica, con lo cual es lo que comercializamos y lo que desarrollamos, ¿no? Pero si bien la visión que había en Grupo Init hace 10, 12 años, cuando se crearon las primeras versiones de la plataforma Init, pues eran muy adelantaditas para la época, ¿no? Teniendo en cuenta que en el año 2011 no teníamos, o empezaban los teléfonos inteligentes, no teníamos aplicaciones de salud en el móvil, no existía todavía Google Fit ni Apple Health, y entonces bueno, teníamos la primera versión que permitía tener tu historia médica digital y tener consejos y hábitos de vida saludable, pero era demasiado avanzado para la época, ¿no? Ahora mismo la tecnología de salud, todo lo que esté centrado en salud, y no solamente, por ejemplo, este año y medio por el tema de la COVID-19, ¿no? Que parece que es el tema recurrente y que ha sido prime time y sigue siendo en todos los telediarios y en todos los debates de televisión, sino que la salud en general y los hábitos de vida saludable es algo que está y va a estar cada vez más presente en la vida de todas las personas y que, por lo tanto, las empresas, y ahí cuando digo empresas, puede ser administración pública, pueden ser grupos hospitalarios, pueden ser aseguradoras, pueden ser grandes corporaciones con respecto a la salud de sus trabajadores, pues van a tener inquietudes por hacer cosas. Y en ese hacer cosas, que algunas están haciendo, siempre aparece luego la patita de, oye, a esto pide tecnología, a esto hemos hecho un plan de salud, pero pide que hagamos un seguimiento de estos parámetros, ¿no? Y lo que quizás hace 10 años servía, pues hacer un concurso, una tabla y apuntamos los pasos que caminamos, o no sé, o ejemplos que yo había visto en México año 2012, que tenían en alguna gran fábrica de productos lácteos, tenían marcados circuitos de diferentes colores por la fábrica para que los trabajadores pudieran saber cuántos pasos caminaban, pues hoy en día no tendría mucho sentido que tuviéramos que medirlos con colores y apuntar en una pizarra. A través de la tecnología y sin tener que obligar a los trabajadores o a usuarios o asegurados de una aseguradora a que tengan que usar un dispositivo que tú inventes o que a ti, a mí, José, nos haga ilusión, oye, si hemos sacado tal pulsera de registro de actividad o tal reloj, no hace falta. Es decir, pueden usar los dispositivos que están usando, incluso con su teléfono móvil van a tener alguna aplicación móvil que usan porque hacen running, porque les gusta hacer bicicleta de montaña el fin de semana, cualquier tipo de actividad, o incluso aunque no tengan ninguna afición de ese estilo que les motive a tener una aplicación específica y comercial en su móvil, van a tener o Google Fit, tienen Android, o Apple Health, con lo cual de ahí podemos, con esos datos de escaleras, de metros de desnivel subidos, horas de sueño de calidad, si tienen una pulsera conectada, pues podemos generar soluciones de modo mobile que permita a nuestros clientes tener una solución personalizada, pero que conecte con datos que ya su cliente los está usando. Porque al final
todos tenemos el ego de, oye, yo he desarrollado algo y quiero que usen mi tecnología, pero al final creo que el punto clave es dejemos que la gente utilice las cosas que está utilizando y démosle una propuesta de valor, algo pues, que puede ser premiar por los pasos que caminan, generar competiciones entre departamentos de una empresa, generar nuevos seguros en el cual, pues, si te apuntas a un plan de caminar o de medir tus horas de sueño, pues puede que la prima de renovación del seguro sea menor o incluso te hagan descuentos en tarjetas de fidelización de grandes almacenes, ¿no? Entonces, todo eso es lo que un poquito, digamos, desarrollando nosotros en los últimos años, la última década, y cada vez vemos que todas las empresas, no solamente las que son de ámbito, vamos a llamar, salud con mayúsculas o sanitarias, sino empresas con respecto a sus trabajadores, recursos humanos, departamentos de prevención de riesgos laborales, empresas que venden ciertos productos de alimentación que quieren llegar de una manera diferente a sus posibles compradores, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un campo tremendo y todo lo que tenga que ver, por supuesto, o sea, cualquier tipo de emprendimiento, aunque no lleve tecnología, que tenga que ver con el cuidado de los mayores, la atención domiciliaria, es algo que va a crecer mucho y que, bueno, cualquiera que tenga alguna inquietud en ese aspecto, pues hay campo de trabajo y que posiblemente cuando empiece a desarrollar algo y emprender algo, le va a llevar a tener que usar tecnología si quiere estar un poquito en la innovación, con lo cual, pues acabaremos encontrándonos y espero que colaboremos. Se nota que te apasiona el tema y además me has dejado ahí un par de datos que quiero profundizar. Has hablado de tecnología, has hablado de salud, has hablado de deporte, temas que tú controlas, y has hablado de desarrollo de tecnología. Cuando hablamos de desarrollo de tecnología, muchas veces pensamos que la gente joven está más capacitada que los que ya peinamos canas, ¿no? ¿Tú crees que se fomentan lo suficiente los emprendimientos mixtos entre un profesional senior y un junior para que entre ambos desarrollen algo con mayor capacidad de éxito que si cada uno lo desarrolla por separado? Pues yo tengo claro que esa es una solución, no tiene por qué ponerse la edad como un baremo para medir, ¿no? de emprendedor joven y emprendedor senior, pero que está claro que si juntamos a alguien con una capacidad tecnológica en algo novedoso o actual, con alguien con capacidad de llegada al mercado, ¿no? Que quizás no tenga el conocimiento técnico necesario para el desarrollo informático puro y duro, pero que sí el conocimiento de desarrollo de negocio y de, como decía antes, de acceso a público complejo sobre todo, pues es muy probable que sea más fácil. No encuentro tantos casos, eso es la verdad. Generalmente cuando hay un emprendimiento suele haber una idea inicial y que suele venir generalmente de una pasión que tiene el emprendedor y que muchas veces viene de lo que a él le apasiona, que suele ser un desarrollo tecnológico, informático y que le gusta hacer algo, alguna investigación o que surge algo de sus estudios de la universidad, ¿no? Con lo cual, eso suele llevar a un perfil joven porque está en esa fase de aprendizaje tecnológico, ¿no? Sí detecto yo que soy mentor y tutorizo varias startups y varios proyectos que muchas veces esa pasión a veces suele ser el problema principal, porque están centrados en eso y no están centrados en realmente a ver si están cumpliendo lo que dicen de verdad que sienten, que están resolviendo una necesidad de la sociedad, y bueno, tienen que hacer un mínimo producto viable y testar si realmente lo están haciendo, pero el pasito que les falta, es decir, cómo va a ser el modelo de negocio, algunos no tienen claro el modelo de negocio y eso es algo que hay que pensarlo muy prontito, porque si empiezas a desarrollar de una manera o configuras tu producto o servicio de un formato, quizás luego no puedas hacer un giro tan rápido para cambiarlo a otro formato. Y hay perfiles más senior, con más experiencia en desarrollo de negocio de diferentes actividades y diferentes mercados, pues pueden aportar mucho, ¿no? Que puede ser vía mentorización o vía participación dentro del emprendimiento, ¿no? Y luego hay, claro, cuando decimos tecnología, hoy justo oía en la radio una crítica de una persona mayor con respecto a la tecnología, la forma de descargarse el certificado COVID, el formato que hay que hacerlo para descargárselo, y decía, es que nos ponéis, hablaban para todos, nos ponéis pegas y es como si os obligáramos a vosotros a que para hacer cierta cosa tendríais que hacerlo con ganchillo. Y al final, la tecnología en cada momento de la vida de cada uno, pues es nueva o es más vieja, pero seas muy junior o seas muy senior, al final tenemos que estar en un estado permanente de aprendizaje y lo que, bueno, lo que igual luego hablamos del término brecha digital, ¿no? Y al final, o sea, no acabará nunca, digamos, como concepto, porque siempre tendremos un hándicap con respecto a la tecnología que en este momento actual se esté usando y que tú y yo, José, igual no estamos usando y no necesitamos,
y porque hemos salido del circuito laboral estricto y puede que ciertas aplicaciones o ciertos programas no los usemos y entonces tengamos cierta brecha ahí, pero es un tema de aprendizaje y de voluntad y de necesidad de tener que utilizarlo y estar con mente preparada y predispuestos a que no vamos a acabar nunca de aprender, nunca vamos a estar al 100%. Entonces, No, es buscar ese equilibrio con independencia de la edad. Y ahí yo tengo mi opinión, es decir, yo ahí, cuando colaboro con universidades y con gente muy, muy joven en la parte de redes sociales, un poquito también con empleabilidad o los proyectos iniciales de emprendimiento que surgen de la universidad, pues yo sí detecto que todos tienen, o la gran mayoría, tienen perfiles en redes sociales. Incluso últimamente detecto muchos perfiles de cuarto grado de algunas universidades, incluso todos con perfiles en LinkedIn antes de acabar la carrera, con perfiles en Twitter, muchos de ellos, y por supuesto todos con perfiles en Instagram al menos, ¿no? Amén de TikTok. Pero una cosa es tener perfil y otra cosa es si están utilizando esas redes sociales, con qué fin, si tienen claro cómo les puede servir para su empleabilidad o para el desarrollo comercial de ese proyecto que están iniciando. Y muchas veces veo a la gente muy coja en cuanto a habilidades sociales. Yo suelo decir que la inteligencia social es para aplicarla en las redes sociales digitales, en las redes sociales en general, en la vida misma, ¿no? Todos los días, pero que gente que no responde mensajes privados, que tarda meses en aceptar una invitación de LinkedIn o que no sabe qué hacer con esa invitación de LinkedIn que le viene de un desconocido pero que puede ser muy interesante, o incluso es alguien que puede ser un candidato a contratarle para una beca y tiene problemas y dudas que te las traslada. Dice, oye, es que Juan Carlos, no sé, este que me ha contactado, que podría entrar aquí de prácticas, pero no sé cómo decírselos. Al final, vamos a ver, que es de primero de urbanidad el moverse ahí. Entonces creo que falta un poquito de formación y de talleres para que los jóvenes se muevan en eso. Y bueno, exacto. quizás para el público nuestro, más enfocado, más senior, ¿no? Más de 45 años, ¿no? Los que oyen Elefantes Solidarios, pues igual nos interesa que no lo oigan tanto los jóvenes, porque al final doy por hecho que nosotros contamos con esas armas, ¿no? Que digitalmente podemos estar menos preparados, ¿vale? Si no nos formamos, si no nos reciclamos y nos motivamos o motivamos, venga, necesito estar en este tipo de redes para comunicar, pero las habilidades sociales tenemos mucho más asentadas, lo que tenemos toda la experiencia y experiencias acumuladas a lo largo de años, ¿no? Yo creo que esa es la baza que hay que transmitir al público nuestro, José, o sea, no es que puedas, es que vas a ser mejor que la gran mayoría que te pueden decir bromas como que no estás en LinkedIn o como que no estás en Twitter, que puedes manejar mucho Ahora, más fácil. ahora profundizamos en el tema de redes sociales porque que tú tienes un par de anécdotas muy jugosas. Has tocado el tema de la experiencia y de por qué fallan algunas startups o algunas empresas y fallan muchas veces en la gestión, en lo que tú has dicho, el modelo de negocio. Yo siempre saco a colación que los seniors venimos con una mochila, pero una mochila en positivo, cargada de contactos, de gestión de crisis, que te dan los años. Un chaval, yo tengo un hijo de 20 y pico que está emprendiendo y no lo puede saber porque no lo ha vivido, ¿no? Entonces esas cosas hay que ponerlas en valor. Volviendo al tema de comunicación y redes sociales, tú siempre lo sacas a colación la anécdota de Twitter, ¿no? De que empezaste a utilizar Twitter hasta que un día te pasó algo. Cuéntanos qué te pasó. Bueno, yo si tenía miedo a las redes sociales en general, tenía pavor a Twitter. O sea, es decir, yo no me di de alta de LinkedIn hasta septiembre del 2011, pero Twitter tardé hasta enero del 2016. Es decir, y el último año de ese 2015 estuve reflexionando y sí es verdad que por obligación, dicho entre comillas, mi compañera, directora de comunicación de Grupo INE, Beatriz Arribi, me obligó, entre comillas, a llevar la cuenta de Twitter de Inifgel, la cuenta corporativa. Eso me obligó a aprender sobre Twitter, porque yo manejaba, en ese momento ya de 2015, tenía cierta habilidad en LinkedIn, más limitada que la que tengo ahora, pero bueno, me manejaba y conseguía visitas y hacía cierta actividad comercial con LinkedIn, pero Twitter no tenía experiencia. Tuve que aprender en ese año lo que era un hashtag y, por supuesto, cómo etiquetar y todo eso no tenía ni idea, ¿no? Entonces, tenía miedo y es verdad que se me hizo muy duro lo que he llevado a cuenta corporativa
pero sí aprendí un poquito los entresijos de Twitter y cómo publicar, lo que sería la operativa que aprendes en 2 tardes, en realidad, que al final luego no es para tanto, ¿no? Y es verdad que ahí no había ningún riesgo o no ocurrió nada de mi miedo atávico a, es que en Twitter te pueden insultar, te van a salir un troll, no sé qué, y tenía claramente pavor, ¿no? Pero ahí sí vi un poquito, y después una reflexión personal de que viendo la gestión de marca de algunas personas y cómo eso podía repercutir en las ventas corporativas de Grupo INIT, pues pensé que si es verdad que tenía una exposición pública en LinkedIn, que publicaba cosas, que compartía cosas, pues en Twitter también podía ser un canal complementario, ¿no? Entonces eso me animó a darme de alta en Twitter y empecé a publicar un poquito lo que publicaba en LinkedIn, pero en LinkedIn igual soy más comedido en cuántas publicaciones hago a la semana y en Twitter pues hacía más, ¿no? Y luego tenía la ventaja de que valía cuando ibas a algún evento presencial, pues, o sea, bueno, claro, ahora online, da lo mismo, pero en esa época eran presenciales, pues podías retransmitir, podías contar que estabas allí, podías hacer bueno, los 220 caracteres que había en ese momento de lo que hablaba cada ponente, y todo eso me fue llevando a publicar cosas. Y es verdad que la mayoría que publicaba eran cosas nuestras, corporativas, ¿no? O llámalas publicitarias, pero es la que empezó a llegar gente, colaboraciones con otras personas o a través de asociaciones como GEL 2.0 Basque, que es un movimiento que fundé junto a Blanca Osocio y Gonzalo López para fomentar el emprendimiento en salud digital, pues de ahí venían cosas, publicabas cosas de otros también para ayudar, ¿no? Y de ahí pues empecé a compartir muchas cosas, sobre todo, bueno, sobre todo prácticamente de salud digital. Pero a raíz de eso fue cuando el año 2020, 4 años después, siendo yo un novato, porque al final había gente que llevaba en Twitter desde los inicios, desde el 2006, y yo entré una década más tarde, pues el Financial Times, cuando sacó el listado de los 25 principales influencers de tecnología sanitaria de Twitter de toda Europa, pues me situaba como el único español, ¿no? Pues bueno, por lo cual pues es motivador, aunque venga de fuera los reconocimientos, pero bueno, y teniendo en cuenta que no tenía 300.000 seguidores, tenía menos de 7.000, 6.500 en ese momento. Y bueno, o sea, es decir que a veces el concepto de influencer acarrea ciertas bromas, porque te hacen bromas de si tributas o vives en Andorra, pero que al final el concepto de microinfluencer, que tú con tu expertise en un tema concreto y la influencia que puedas generar en un mercado concreto, que al final los mercados muchas veces especializados son limitados y finitos, pero bueno, pues eso es lo que me animó a seguir con Twitter y como un canal más también de contactos, porque yo al final mi ánimo no era comunicar hacia afuera, yo siempre he sido muy claro, es decir, yo no he estado en LinkedIn, no estoy en Twitter para contar cosas y que otros lean, a veces a todos nos hace ilusión, oye, pues un artículo que publicas o cuánta gente lo recomienda o cuánta gente te dice que qué bien, Juan Carlos. Bueno, pues eso nos llega a nuestro ego, pero la realidad es, el motivo es muy crematístico, es decir, yo publico cosas, lo que quiero abrir conversaciones y quiero ver gente que tenga interés en esos temas para buscar que abramos conversaciones que nos lleven a, pues un objetivo puede ser que pueda comprar la tecnología nuestra o que pueda ser un partner nuestro para ir a ciertos mercados que nosotros no vamos directamente, puede ser un proveedor que nos complementa algún servicio que no tenemos y que de esa manera nos conoce y nos ofrece algo que nos interesa, y luego alianzas, pues mira, tú y yo, José, nos hemos conocido por un mensaje directo de Instagram. Entonces, podría haber sido el LinkedIn, podría haber sido cada quien nos presenta por WhatsApp, pero cualquier canal es válido y estando atento a las oportunidades surgen colaboraciones, no siempre remuneradas, eso yo creo que es importante decirlo, porque hay gente que solo hace cosas si cree que le van a pagar o le van a dar dinero inmediatamente o una venta directa, y en el mundo de los negocios y de las relaciones personales / profesionales hay que tener paciencia y hay que ser dadivoso Sí, y bueno, buscar cosas que te motiven y que creas que vas a, como yo esperaba, estar contigo hoy, que iba a estar a gusto y que iba a ser una conversación agradable, bueno, pues eso, medir tus esfuerzos, pero que todo eso es lo que lleva luego a que alguien, por ejemplo, cuando publiquemos esto, al oírnos, diga, oye, pues qué interesante, oye, si es una tecnología que Juan Carlos comenta, pues lo voy a buscar en LinkedIn porque ha dicho que en LinkedIn es fácil encontrarle con Juan Carlos Santamaría González, lo mismo en Instagram o en Twitter, José Santamaría Gélez, ¿no? Y de ahí es donde la bola sigue y puede ocurrir que luego pues, lleguemos a un entendimiento comercial, relacional, de referencia de alguien, ¿no? eso me lleva, primero a agradecerte porque este tipo de colaboraciones son absolutamente altruistas. Agradezco siempre porque en el caso tuyo estás quitando tiempo de tu trabajo para hablar con nosotros, ¿no? Y por otro lado, lo que has dicho del uso de las redes sociales,
muchos de los profesionales a los cuales va orientado este podcast es gente que ha estado durante mucho tiempo bajo el paraguas de una gran organización. Y por la pandemia o por las reestructuraciones famosas que se hacen, que lamentablemente siempre empiezan por los mayores, se ha quedado sin trabajo y hasta ahora lo que veía de redes sociales a nivel trabajo o a nivel emprendimiento siempre era con la marca de la empresa. Y hay un poquito de temor a la exposición. Tú que ya eres un experto, ¿qué recomendaciones básicas debería seguir un empresario pequeñito, un emprendedor, a la hora de empezar a utilizar las redes sociales con su propio nombre o con el nombre de la marca del emprendimiento que está empezando? Yo creo que hay que diferenciar. O sea, por un lado sería la comunicación corporativa con las redes sociales, bien sea LinkedIn o Facebook o Instagram, si se dirigen al mercado B2C o Twitter también de cara a comunicación hacia afuera. La comunicación corporativa de las redes sociales de la empresa, esa es una, ¿no? Porque que entra dentro del modelo de negocio de la empresa, de definir cuáles son esos canales, redes sociales, canales, después de haber hecho una definición de la estrategia de cuál es su propósito y qué problema de la sociedad van a resolver y cómo van a contarlo. Y ahí entrará cómo lo cuentan en una página web y cómo introducen luego las herramientas de marketing, pues para que haya informes o formularios para descargarse cosas y para poder tener información de la gente que navega por allí o se registra para poder mandarles en una newsletter información. Todo eso entra dentro del proceso de comunicación con marketing y las redes sociales sería un canal más. Pero eso que cualquier empresa lo suele estructurar más o menos bien, o suele pensarlo, sería absurdo tener una cuenta de Twitter de la empresa si tú tienes primero la página web. O sea, deberías tener primero, y antes debías definir cuál es tu propósito y definir cuál es tu público objetivo, hacer un buyer persona de a quién te vas a dirigir y quién es tu comprador teórico y cómo te lo imaginas y en qué medios está, porque tendrás que hacer esfuerzos para llegar a esos canales. Pero todo eso yo creo que o bien como empresa o bien incluso contratando agencias de comunicación externas lo pueden llegar a tener esa definición más o menos hecha. Yo creo que hay más hándicap con las cuentas personales, profesionales de los fundadores de las startups, de esos negocios, ¿no? Incluso con aquellos directivos que sin ser fundadores, pues estén muy implicados o incluso comprometidos con la marca y con el negocio. Con lo cual, esas cuentas personales, en esas cuentas personales de cuentas de LinkedIn y de Twitter, son las que son claves para poder abrir conversaciones. Porque tú te puede gustar mucho una marca o un servicio que estás viendo y hasta podrías seguir a esa marca y porque te interesan esas noticias y te puedes suscribir a la newsletter, pero es muy difícil que salga de ti hablar o incluso si la venta es muy sencilla y es comprar una botella de agua o comprar un bolígrafo, pues en un momento dado con una herramienta que haya puesto de call to action, rellena este formulario y te vamos a regalar un boli cuando compres 2 botellas de agua, pues es posible que lo hagas y lo hagas de inmediato, ¿no? Pero estamos en modelos B2C masivos, pero en modelos B2B es muy difícil que contactes con alguien de la empresa. Solo lo haces cuando te es fácil contactar con alguien porque ves publicaciones de esa persona en LinkedIn o en Twitter y le sigues o le das a me gusta. Entonces, bueno, eso sería una forma que tendrías más fácil y le mandas igual la invitación de contacto. ¿Qué hago yo? Bueno, pues yo publico cosas, pero también estoy atento a que si tú recomiendas algo de lo que yo he publicado y no eres contacto mío, pues si creo que entras en esa órbita, no voy a llamarte público objetivo, pero sí de ecosistema que me interesa como profesional y persona, ¿vale? Con mi actividad en la empresa, por supuesto, pero también en el ámbito totalmente social que te muevas, pues de colaboraciones, ¿no? En otros, la parte de senior y de silver economy, una parte importante de la empresa, pero luego hay otra que puede ser la parte del mundo del seguro para todos los tipos de públicos, o la parte del mundo de recursos humanos y prevención de riesgos laborales. Lo mismo que toda la parte que tenga que ver con tecnología más puramente sanitaria, lo que sea Health Tech, que entraría dentro de soluciones para residencias de mayores, soluciones para atención domiciliaria, soluciones para grupos hospitalarios. Con lo cual, tengo muchos ámbitos de actuación y si tú eres uno que encajas en eso, no tienes por qué ser decisor que vayas a comprar, sino que eres un medio de comunicación o eres alguien como tú que tienes un podcast y que puede ser interesante hablar sobre ello, pues yo soy muy abierto a eso y lo pongo fácil al que quiera luego conmigo, coloquialmente suelo decir que el que quiera ligar conmigo se lo pongo fácil a que pueda invitarme a la Coca-Cola. Entonces, y luego ya hablaremos y veremos si llegamos a algo más, pero hay que ponerlo fácil. Entonces, esa actividad de cualquier senior que esté emprendiendo tiene que pensar que él es la marca
que representa a su empresa, con lo cual tiene que tener una coherencia en lo que publica. No tiene por qué publicar siempre cosas de su empresa, pero puede opinar, compartir noticias de otros sobre el tema y la actividad que tiene que ver su emprendimiento, y eso es lo que hace que poco a poco te vayas posicionando como experto o microexperto en un microsector, y eso es lo que te da, no es que vayas a ganar el premio Pulitzer, no un premio Nobel, pero es verdad que te va a posicionar en que, bueno, pues hablas de esos temas, tu competencia también te va a ver y tendrás todo ese ecosistema de entorno de posibles colaboradores, y luego, y una cosa muy clara, hay que trabajar no como una carrera a 100 metros lisos, sino que es más una maratón o una ultramaratón. Y sabiendo que no esperes que por publicar algo hoy, un decisor de una gran corporación te va a contactar y te va a escribir. O sea, eso no te va a ocurrir prácticamente nunca, porque el gran decisor no recomienda nunca publicaciones, no quiere que esa actividad que hago yo, que suelo llamar guerra de guerrillas, de que entonces como le has dado a me gusta, entonces voy y te escribo, pues no quiere que nadie se lo haga. Entonces están en lo oculto, no suelen manifestarse, pero leen y te están viendo. Y luego detectas que sí es alguien, que puede ser alguien de un segundo nivel o un tercer nivel, un adjunto al director general, que sí es el que interactúa contigo. Con lo cual tienes que tenerte modo. Yo soy el canal de comunicación de la empresa, porque soy la cara visible, soy el fundador, o el que sea, ¿eh? O sea, yo soy el director de comunicación, pero creo que esos son perfiles importantes que hacia afuera trasladen el discurso del concepto de la empresa para que la gente pueda interactuar contigo. Llevándolo a un terreno que sé que te gusta, no se llega a una cima sin la preparación previa y sin la paciencia de ir poquito a poco, ¿no? Que no se llega a creo que has llegado tú a unos 4.000 o más para arriba de la noche a la mañana. José, que soy de Bilbao, llego más arriba, he llegado a 7.546. Por eso te lo quería sacar. Sí, pero no creas, no solamente es ir poco a poco, ¿eh? Yo creo que el punto clave de cualquier ascensión, hoy un amigo mío, Alex Chicón, aparte para el Himalaya, para intentar subir el Manaslu en invierno sin oxígeno artificial, o sea, no es hoy cuando empieza a coger el avión y cuando dentro de 3 semanas esté en el campo base y empiece la ascensión propiamente dicha invernal. O sea, es la preparación y toda la logística y planificación que ha tenido previa en los últimos meses de cómo organizarlo, las decisiones que ha tomado en cuándo hacerlo, con quién hacerlo, o sea, el equipo y la forma en que lo va a hacer, ¿no? Y es un ejemplo de que las prisas son muy malas. Hay que seguir una estrategia, tener la paciencia necesaria. Por eso te hacía la analogía al alpinismo. Preparando la entrevista, he leído una frase tuya que me ha encantado. Entonces me gustaría que la desarrolles. Es un tigre con hambre caza mejor. Bueno, eso es un post que escribí o que un vídeo que hice para un medio de comunicación del sector seguros. Es verdad. A ver, era una analogía con el refrán de el hambre agudiza el ingenio, ¿vale? Entonces, lo metía un poquito en el tema de animales, porque suelo hacer siempre analogías con animales y suelo hablar mucho. A mí me preguntas luego sobre la lobera digital. Entonces, bueno, aquí metía a los tigres y a veces pues la caza no siempre es algo que se defienda públicamente. Yo, de hecho, no soy cazador, pero es verdad que un tigre que no tenga hambre, que no tenga necesidad y que no tenga ansia por comer, pues es posible que no tenga interés por cazar, ¿no? O sea, los animales no cazan por deporte, cazan por necesidad, ¿no? Entonces, eso, un poquito era la reflexión que hacía y de la importancia de cuando surge la necesidad, ¿no? Y que puede ser cuando ocurre algo, como por ejemplo cuando empezó la crisis de la COVID-19, ¿no? Y nosotros no habíamos pensado sacar un plan de seguimiento de enfermedades respiratorias, pero a raíz de empezar el estado de alarma, pues en 6 días, con sus 5 noches, pues sacamos una solución al mercado que era para el seguimiento y control de la COVID-19 en atención remota y un poquito buscando el que se bajara el colapso de atención telefónica que había. Evidentemente, si eso no llega a ocurrir, no habríamos pensado en sacar algo para evitar la atención telefónica, que la gente estaba contenta con eso en marzo del 2019. La gente estaba contenta por acudir a su médico y estar en la sala de espera tosiendo con otras 20 personas. Entonces, cuando el hambre es el símbolo o la metáfora de cuando os surge la necesidad, ocurre algo, es cuando hay que estar atentos y tenemos que ser tigres hambrientos para aprovechar todas las oportunidades para sacar cosas nuevas que encima van a ser
buenas, en este caso no para el comido, pero sí para el tigre, ¿no? O sea, por eso la metáfora no es bonita del todo porque alguien acaba comido y en este caso No, pero se entiende, se entiende. todo el mundo gana, ¿no? Eh, Has hablado de la pandemia, lamentablemente hemos pasado y todavía seguimos con algún coletazo, un par de años bastante complicados. ¿Qué enseñanzas crees que nos ha dejado la pandemia desde el punto de vista de la gestión de la salud vinculada a la tecnología y si se van a quedar todos los desarrollos ya incorporados en nuestro día a día? Pues mira, yo estoy en el grupo de Advisory Board, de asesores del estudio paciente digital que se ha hecho por ESADE y impulsado por Barcelona Health Hub, ¿no? Que es un hub de salud digital de Barcelona. Y cuando se hizo ese estudio, ¿quién iba a pensar que los resultados de la actualización del estudio de cuánto se estaba implantado la videoconsulta en España, porque la idea era fomentar sistemas de videoconsulta y una reglamentación acorde para que tanto los médicos como los sistemas públicos y privados pudieran usarlo, ¿quién iba a pensar que el mismo público y los mismos médicos lo iban a comprar sin tener que convencerles? Y es porque al final, por eso que decía yo antes, de no acudir al centro médico y hacer esa presencialidad que implicaba más riesgo para la salud, pues todo eso yo creo que sí ha ido para quedarse. Ahora, totalmente, o sea, creo recordar que el año pasado Sanitas hizo 600 y pico mil videoconsultas a lo largo del año. Entonces, eso habríamos pensado que era ciencia ficción en el 2018. Entonces, eso, por ejemplo, creo que va a quedarse. Una parte va a quedarse. Y alguien, aunque no tengamos ningún problema de COVID, vamos a imaginarnos, ¿vale? Pues vamos a ser optimistas, en los próximos años, alguien cuando esté viajando, pues igual que si quiere hablar con su médico y en vez de hacerlo de Singapur por teléfono, pues prefiere hacerlo por videoconsulta y que luego, a ver, que ha crecido muchísimo el tema de videoconsultas e inteligencia artificial aplicada a dermatología, por ejemplo, ha crecido un montón. Entonces, todavía en muchos servicios de salud públicos se sigue utilizando la videoconsulta o la llamada telefónica como único método antes de la presencialidad. Y creo que eso sí ha venido para quedarse. No sé hasta qué punto, ¿vale? Pero sí es verdad que nosotros hemos notado muchísima demanda de soluciones por parte de empresas de desarrollar soluciones que tengan que ver con salud digital, de atención domiciliaria, usando tecnología en aras a dar mejor servicio. Creo que ese es el punto clave. Es decir, nosotros no solemos desarrollar cosas en el ámbito más interno y de módulos de gestión de historia médica digital y demás, sino más centrado en cómo va a ser la experiencia del usuario barra persona y ahí toda esa parte de atención domiciliaria, nosotros nos centramos en la parte extrahospitalaria. Y todo ese seguimiento de planes de salud, yo creo que se ha venido para quedar porque lo hemos comprado todos con naturalidad y lo estamos usando más. Y luego pues cantidad de personas que no estaban usando ciertas tecnologías o experiencias como esta de poder grabar. Esta tecnología existía hace 10 años o más años y hacíamos videoconferencias con Latinoamérica por Skype porque no queríamos pagar la llamada de teléfono que era cara. Pero ahora se ha generalizado y se usa de manera muy, muy natural y mucha gente, pues videollamadas de gente muy, muy mayor, o sea, seniors de más de 80, 85 años, encontramos haciendo videollamadas con los nietos y yo creo que eso es algo positivo y que ayuda a esa parte de soledad no deseada a combatirla con sistemas de comunicación que aunque no sean presenciales y no tengan el abrazo físico, pues sí permiten, ¿no? O sea, yo suelo decir, si alguien me pregunta, ¿y conoces a José? Digo, pues claro, o sea, no necesitamos vernos físicamente en un entorno físico o si nos vemos por las cámaras no es suficiente. Yo creo que eso ha cambiado mucho. Sí, y bueno, nos permite lo que tú has dicho, estamos a cientos de kilómetros de distancia y nos permite este café virtual que nos estamos tomando esta tarde. Nos estamos quedando sin tiempo y no quiero dejar de hacerte dos preguntas que creo que van a ser muy interesantes para la gente que nos escucha. Una es el temor que tenemos todos los seniors al avance de la tecnología. ¿Tú crees que la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial son un enemigo o un aliado para los profesionales seniors? A ver, el miedo es un poquito el que tenía yo hace justo 10 años, que yo tenía 48 años para dar contexto a la audiencia y no estaba en ninguna red social digital y tenía miedo. Yo creo que una parte del miedo era por desconocimiento para qué servían las redes sociales digitales, cuál era el uso que le podría dar y qué beneficio puede tener para mí. En el momento que ves que el uso por parte tú como usuario, yo no sé fabricar
no sabemos cómo funciona, yo no sé cómo funciona Internet, no puedo explicártelo, pero sabemos usarlo, sabemos navegar, pues lo mismo, una vez que ves cómo es el uso que vas a dar como usuario de una red social, ¿no? Y en el mundo senior y en el contexto en que estamos hablando tú y yo hoy, pues enfocado a empleabilidad y a desarrollo de negocio, de emprendimiento, claramente LinkedIn y Twitter no pueden faltar. LinkedIn, sin ninguna duda. Entonces, una vez que manejas eso, pues pierdes el miedo. Entonces, habrá cosas que no sabremos cómo funciona el algoritmo o los algoritmos específicos de Machine Learning, de inteligencia artificial, pero una cosa está clara, o sea, las máquinas, hemos usado máquinas desde miles de años, es decir, el martillo es una máquina y la tecnología punta en su momento, ¿no? Es decir, la rueda. Entonces, al final, hay cosas que no utilizábamos hace unos años, hace 10, 20 años, pero hay cosas que no utilizábamos hace unos meses y que utilizaremos dentro de pocas semanas. Y bueno, es adaptarnos a eso y ver cómo lo usamos. Pero una necesidad clara de las empresas, es decir, puede sustituir muchos trabajos, y es verdad que va a sustituir mucho tipo de trabajos que el trabajador, la persona en sí, no aporta valor. Es decir, el tren de Barajas que va sin conductor, vamos a encontrar muchos vehículos, tanto ¿no? en autobuses y taxis y aerotaxis que irán sin conductor, pero igual ahí no podría aportar mucho la persona concreta que va ahí, pero en temas que la persona sí aporta, o sea, nunca va a sustituir a un médico, no va a sustituir a una enfermera, le va a ayudar a hacer cosas y habrá muchos trabajos que, por ejemplo, en toda la parte de venta online, evidentemente la máquina y el programa y la configuración de marketing y algoritmos, pues va a hacer que compremos más fácil y compremos más en ciertos formatos digitales. Pero aquellos emprendedores que tengan productos complejos de venta B2B o que tengan experiencias de empleabilidad pasada en venta compleja, evidentemente eso, hoy por hoy, las máquinas te pueden ayudar en ciertas gestiones, en ciertas tareas de automatismos a la hora de hacer una base de datos o hacer un email marketing, ciertas cosas, pero la parte que hacemos tú y yo ahora de hablar, todavía no lo van a hacer, lo van a hacer las máquinas. Entonces ahí podemos aportar mucho y podemos aportar toda esa parte de inteligencia social que a las máquinas les va a costar un poquito llegar, aunque llegarán. Cuando haya que hacer una negociación, la empatía, las sensaciones que tú has dicho, es decir, no nos conocemos personalmente, pero yo ya puedo decir que conozco a Juan Carlos Santamaría, y eso una máquina no lo va a reemplazar. Y por último, tú estás en un sector pionero, pero muy orientado a lo que se llama la economía de la longevidad. ¿Qué oportunidades de negocios nos brinda a los seniors que sobre todo a nivel de empleo o a nivel de desarrollo de empresas, queramos empezar orientados a ese sector, al sector de la economía de la longevidad? Pues yo ahí creo que todo lo que tenga que ver, depende del perfil de ese senior que tenga idea de emprender, pero si es un senior con experiencia en consultoría, pues todo lo que tenga que ver con consultoría para empresas, administración pública en el ámbito de la silveconomía, la economía plateada, claramente va a haber más necesidades en la parte de evitar el edadismo en las empresas, todo lo que tenga que ver con este tipo de consultoría o formaciones en ese ámbito, toda la parte que tenga que ver con prestación de servicios, la atención domiciliaria, siguen saliendo muchas empresas todavía, se han creado unas cuantas este año, ahí va a haber mercado, y por supuesto todo lo que tenga que ver con tecnología que ayude a mejorar el servicio que se le da a personas senior, en este caso ya como usuarios de esos servicios en el ámbito de la salud y de los cuidados. Eso, pues, digo, me centro ahí porque es la parte que más controlo. O sea, has entrevistado hace poquito a Alberto Bocos, mi socio en IEN 2.0, y ahí él tiene una visión más holística de la Silver Economy, de todos los aspectos, no solamente yo, la parte de los cuidados y del bienestar, pero también en toda la parte que ver con la banca, con la moda, con la automoción, con el urbanismo. Ahí va a haber mucho campo para la gente que tenga conocimiento y expertise en moverse en esos ambientes. Lamentablemente me quedan todavía algunas preguntas, pero las dejaremos para un próximo café porque el tiempo ya lo hemos pasado. No quiero que te vayas sin que nos recomiendes un libro o una película que creas que nuestros oyentes les pueda ser útil. Bueno, a ver, libro, o sea, cuando me dices un libro, se me ocurre uno que es un libro que me marcó mucho en la adolescencia y lo sigo leyendo,
no tiene que ver con emprendimiento, es Tuareg, de Alberto Vázquez Figueroa, y me gusta mucho, o sea, tiene su parte negativa, ¿no? O sea, no voy a desvelar el libro, pero me gusta mucho la constancia, la determinación del protagonista en que tiene una idea y la sigue, ¿vale? En este caso no voy a decir que si acaba bien o mal, pero sí creo que es importante el tener un plan, un convencimiento y hacerlo. Quizás Y no sea el caso. es una excelente aportación. A mí es un libro que también me gusta mucho y la narrativa de Vázquez Figueroa realmente es muy, muy agradable de leer. Y luego, a ver, pero películas tengo dos y las dos igual no son las más adecuadas para nuestro público porque tocan toda la parte de empleabilidad del mundo senior de manera humorística. No son mis películas favoritas ni son las mejores que he visto. Una sería El becario, que trabaja Robert De Niro, y la otra no recuerdo los actores, pero son Los becarios y trabajan en Google, y es también una comedia de bajo nivel. Pero en ambas, que encima son del año, yo creo que son del año 2015 o así, o sea, 2013, 2015, no recuerdo años exactos, las he visto un par de veces, lo ha coincidido, ¿no? Y las pienso a veces sin risa, no me río en algunos trozos de la película, ¿no? Porque ves reflejadas actitudes que puedes ver cuando eres el abuelo de la compañía, coloquialmente hablando, o cariñosamente, pero que al final con cierto sesgo de edadismo, ¿no? Entonces, creo que hay en ambas películas, evidentemente, es una parodia y hay estereotipos extremadamente marcados, pero que pueden ayudar a reflexionar de que podemos aportar mucho los que estamos por encima de 45, algunos 13 años por encima de 45, y creo que podemos aportar mucho, y yo creo que alguien con 13 más que 45, pues es posible que pueda aportar más que alguien de 45, porque añado por lo menos 13 años de experiencia, de contactos, ¿no? Y lo que yo pensaba que era el top mío, que era mi agenda de contactos de teléfono en el 2010, pues evidentemente los teléfonos no sirven a cuánta gente conoces de LinkedIn o tus relaciones de Twitter, o etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es, primero, la lista, los que conoces, y las habilidades que has ido adquiriendo con el tiempo para cómo moverte en diferentes entornos sociales, ¿no? Yo creo que eso es lo que diría a la audiencia. Oye, si veis una película de esas, verla, pero pensar en que no seáis vosotros el payaso, que vosotros tenéis que coger las riendas de vuestra vida y crear. Mirarlas con espíritu crítico, ¿no? Juan Carlos, ha sido un placer hablar contigo. Dile a la gente que quiera ponerse en contacto y ampliar información sobre los temas que tú controlas, ¿cómo lo puede hacer? Reitéranos cómo te llamas en redes sociales. Sí, lo dicho antes, me encontráis muy bien en LinkedIn como Juan Carlos Santamaría González, lo mismo en Instagram, todo junto, o sea, es súper fácil de encontrar, Juan Carlos Santamaría González, y en Twitter un poquito más difícil, soy J. Santamaría, G-L-E-Z, abreviatura de González. Ha sido un placer. Me he quedado todavía con algunas preguntas por hacer, pero a los dos nos gusta hablar mucho y no hemos consumido el tiempo. Así que si te parece bien, nos emplazamos dentro de un tiempo a tomarnos otro café como este, porque para mí ha sido extremadamente instructivo y muy, muy grato hablar y aprender de las cosas que has comentado con nosotros esta tarde. Pues será un placer repetir el café. Muchas gracias y entonces hasta el próximo episodio. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.